Vale, yo en realidad quería hablar de cómo se genera el movimiento, cómo aprendemos a movernos, pero me ha obligado Luis amablemente a hablar de un tema que creo que le interesa a todo el mundo, porque todo el mundo habrá escuchado cuando se hacen pruebas de esfuerzo, los umbrales de lactato, que el lactato produce la fatiga y este tipo de ideas, ¿no? que son normales ahora mismo en los gimnasios e incluso en las universidades de INEF, o sea, en las facultades de INEF. Y la historia es cierta, o sea, hay mitad de verdad, mitad de mentira. Voy a contar qué hay de verdad, por supuesto, y qué hay, no de mentira, sino de error en los años de ciencia que se ha pensado que el lactato producía la fatiga. Hay una cosa cierta y es que el lactato se relaciona con la fatiga, es decir, alguien se pone a hacer ejercicio y a más intensidad, más concentración del lactato en la sangre. Claro, cuando los científicos ven eso, lo que hacen es, se llama una correlación. Sube la intensidad del ejercicio, la persona se fatiga, sube el lactato en sangre, el lactato está produciendo la fatiga. Pero en ciencia correlación no es causalidad. Eso lo entendéis si uno se va a los pueblos de Castilla-La Mancha, los pueblos más grandes tienen más torres, hay más cigüeñas, pero también son pueblos más grandes, hay más nacimientos. Si uno hace una correlación entre cigüeñas y nacimientos, los niños los traen las cigüeñas. Eso es una correlación, pero no es una causalidad. Pues eso ha sucedido con el lactato. Entonces, sí es cierto que el lactato es un buen semáforo en las pruebas de esfuerzo para detectar la fatiga, pero no es cierto que la produzca. ¿Y cómo se supo? Bien, al principio ¿Cómo se llegó a la idea de que el lactato podía estar produciendo la fatiga? Veréis, el lactato viene de la fermentación de una molécula que es parte de la glucosa. Cuando necesitamos energía, vamos a oxidar glucosa. La glucosa es como si fuera mis dos puños, una molécula de 6, un hexágono. Cuando se va a oxidar, primero se rompe en dos triángulos y esos dos triángulos se llama piruvato, eso es lo que se oxida, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que conforme más energía vamos necesitando, sube la intensidad. La oxidación es un proceso lento, pero es muy rico energéticamente, por eso es bueno oxidar. Es como vender una casa. Es un proceso lento si quieres vender la cara, pero si necesitas liquidez, lo que haces es venderla barata porque necesitas energía. Eso es lo que hacemos cuando necesitamos mucha energía con el piruvato, lo fermentamos a lactato. Da menos energía, pero es que nos soluciona el problema de que estamos subiendo la intensidad. Claro, se descubrió precisamente que conforme subía la intensidad del ejercicio no se podía oxidar todo el piruvato y se fermentaba. Daba una parte, como un décimo de la energía, da poquísima. Y se producía una cosa allí que se llamaba lactato, que nadie sabía dónde meterlo, pero que al mismo tiempo correlacionaba con la fatiga. Ya está, ya lo tenemos. El lactato es un ácido, el ácido le hace daño a las células, a la cadena respiratoria, eso es cierto. Cuando sube mucho el ácido, se bloquea la contracción muscular. Esa es básicamente la historia. Y eso, bueno, hasta cierto punto tenía su base científica del experimento que ven, que cuando hace falta energía se fermenta el lactato, pero tenía una parte de hipótesis que no estaba comprobada, no se había hecho el experimento, se había dicho, vale, las dos cosas correlacionan. Entra el siglo XXI porque también es cierto que esto que os voy a contar está en los artículos de ciencia desde el año 2004, es decir, que no hace mucho, no se sabía en los años 80 ni en los años 90. Va evolucionando la tecnología y se ponen en duda algunas de las ideas clásicas de la fisiología del ejercicio de los años 60 y hay unos investigadores que deciden probar si esto del lactato es cierto o no. El lactato lo que hace también es incrementar la acidez en sangre, ¿no? Y ponen, igual, hay un experimento en el que se puede medir la tensión muscular, se aísla un músculo de un animalillo, se le pone un tensiómetro y se va midiendo qué fuerza hace. Y se le va dando descargas eléctricas de forma que la célula se contrae y se añade lactato. Y lo que detectan al lactato, al baño de que alimenta la célula, lo que detectan es que aumenta la capacidad de contracción, aumenta la fuerza. Claro, esto es una sorpresa, de hecho salió en una de las revistas más importantes que hay, la revista Science. Y se ha ido investigando más. No es solamente el lactato, es también la adrenalina y es también la acidez, que en teoría también la acidez en sangre es mala para el rendimiento. ¿Qué sucede? El lactato se produce en el músculo, se produce a alta concentración y va pasando del músculo a la sangre y la sangre la medimos. Y pensamos que allí está el problema. Lo que sucede, o sea, lo que han determinado estos experimentos es que la célula muscular es una célula que funciona eléctricamente. El nervio le da un mensaje, se produce una corriente eléctrica y se produce la contracción. Eso lo dije, os recordáis, el día de las agujetas. Bien, para que se produzca esa contracción, esa electricidad tiene que haber una corriente. Y una corriente quiere decir que pasan iones. Cuando nos fatigamos mucho, si alguien sujeta 2 kilos
durante mucho tiempo y empieza a dolerle mucho y eso se produce un tétanos, ¿no? Una contracción continua del músculo, lo que sucede es que los iones dejan de pasar de un sitio a otro, la célula ya no es capaz de generar esa corriente y no hay contracción, por eso llega la fatiga. Y eso es cierto. ¿Qué hace el lactato? ¿Qué has descubierto estos experimentos? Pues que ayudan a mantener la corriente, ayudan a que la célula siga manteniendo las corrientes de iones para poder seguir contrayéndose, es decir, actúan sobre los canales, sobre los interruptores que generan las corrientes, ¿de acuerdo? Y eso no solamente con el lactato, sino también con la adrenalina y también con la acidez. Pensad que cuando estáis haciendo el sprint final, pues aparte de que tenéis que fermentar más lactato, tenéis mucha adrenalina en sangre y todo eso, tenéis dos opciones. Vamos a remontarnos no al sprint final de una maratón, sino a cuando en la selva el león te persigue. Tienes dos opciones, o sacas todo lo que puedes del lactato o te comes. Bien, entonces la adrenalina, que es el susto que te da el león, más el lactato que estás produciendo por la alta intensidad, más te da la liquidez suficiente de energía para escapar. Y lo que está haciendo el lactato es, mira, yo voy a ayudar a este que se contraiga porque si no me muero, ¿de acuerdo? Entonces es un mecanismo opuesto a lo que se pensaba con la correlación. Sin embargo, insisto, sí es verdad que cuando vayáis a haceros una prueba de esfuerzo y os hagan el análisis de sangre, sí es verdad que os digan, este fue tu umbral de lactato, que quiere decir que estás entrando en fatiga. Eso es cierto, porque la correlación se corresponde, es decir, hay más intensidad y algo está pasando en el ejercicio, ¿de acuerdo? Pero no la desencadena. Es como, el lactato es un semáforo, pero no es el causante del accidente. El accidente es el que cruza el semáforo sin... De acuerdo, te está diciendo un semáforo que no cruces, entonces el lactato es un buen semáforo de la fatiga, no es el causante. Yo creo que eso es lo más complejo que puede...